En realidad, para mí, realmente es un placer estar participando en esta jornada. Primero me gustaría agradecerle por la invitación de ustedes. Yo estuve ahí desde los inicios, entonces cuando ustedes dijeron 25 años, ahí dije, uy, que estoy viejo, porque 25 años pasaron, y es bastante rápido. Entonces los veo a ustedes, cuando llegaron a Waterloo, y los veo ahora, es como, no sé, pasó el tiempo bastante rápido. Entonces, pero tengo recuerdos muy buenos del tiempo que estaba participando allá. Y espero que mi amigo Marcelín Losilla por ahí, ande por ahí todavía. Yo le llamo el hippie Losilla. Espero que esté bien él y que todos estén bien en este periodo que estamos pasando. Hay una cosa bien importante que me gustaría decir, es que la labor que ustedes que han hecho o que están haciendo es de suma importancia, sobre todo en la situación actual que existe en el mundo, que es realmente preparar profesionales en la área de recursos hídricos. Es algo fundamental. Y ahora, y como digo, para el futuro. Yo soy chileno. En Chile hay un periodo de seca bastante largo y hay problemas bastante agudos en la parte de recursos hídricos. Entonces, la formación de hidrogeólogos, gente profesional en esta área, es de suma importancia. Entonces, ustedes han hecho una labor realmente recomendable y los felicito por eso, porque se ha formado gente por muchos años y que son gente que ahora ya están trabajando en consultoría o en organismos de gobierno. Entonces hay gente preparada para enfrentar los desafíos de los recursos hídricos. Yo preparé un material, no sé si voy a cubrirlo todo porque con esta nueva modalidad hay que hablar un poco más lento. Entonces voy a darle una pequeña introducción sobre la aplicación de isótopos ambientales en contaminación de aguas subterráneas. Esto en outline, lo que voy a hablar de dos grupos importantes, o que uno sería elemento, que sería el nitrato, que es un compuesto o un contaminante que es común en todos los países del mundo. En Canadá también tenemos problemas de contaminación del nitrato. Donde usted vaya, el nitrato es uno de los componentes más comunes en aguas subterráneas. Después entrar a la parte de contaminantes orgánicos, que hay una serie de compuestos, pero voy a enfocarme solamente a los compuestos clorados, pero la metodología es la misma para todos los otros compuestos. Pero hay una cosa importante, que como dije antes, esto es solamente un mensaje para los estudiantes y para la gente que quiere prepararse en agua subterránea. Aquí en este gráfico se muestra el agua subterránea, casi el 70% del agua fresca a nivel mundial. Entonces, juega un papel predominante, muy importante, en los recursos hídricos a nivel, ¿cómo se llama?, regional y mundial. Entonces, en relación a preservación o entendimiento o preparar gente en esta área, es de suma importancia, porque como digo, el gran agua subterránea es y va a ser en el futuro un recurso muy importante para el desarrollo de ciudad, agricultura o minería. Entonces, esta figura básicamente muestra las distintas fuentes de contaminación que pueden existir en agua subterránea. Tenemos aquí spill, ahí yo voy a mezclar cosas en inglés y en español, porque ya a veces no me sale el español. Entonces aquí hay relleno sanitario, infiltración de compuestos orgánicos, esto en agricultura, que fue infiltración como pesticidas, fertilizantes, pozos sépticos. En otros son zonas urbanas también. En zonas urbanas también hay contaminación por fugas del sistema de alcantarillado. Entonces hay unas distintas fuentes de contaminación en la agua subterránea, y estos son todos los distintos tipos de isótopos que nosotros usamos
como trazadores, que son parte de la molécula. En el caso del nitrato tenemos nitrógeno 15 y oxígeno 18. En el caso de los compuestos clorados tenemos cloro y tenemos carbono. Los compuestos de petróleo tenemos carbono y hidrógeno. Sulfato también a veces es un contaminante relacionado a minería. Entonces esto más o menos es el tipo de fuentes que hay en relación a aguas terráneas. Entonces, en relación a nitrato, estas son las fuentes potenciales que existen. Nitrógeno orgánico del suelo, fertilizantes inorgánicos orgánicos, desechos de origen animal y doméstico. Pero en realidad, la mayor fuente de contaminación en general está relacionada con la agricultura. Fertilizantes y también desechos de origen animal. A veces se usa también agua servida o se usa manure para usarlo como fertilizante, el desecho de animal. Esto son lo que se llaman fuentes puntuales de contaminación. Tenemos lagunas de residuo animal y también a veces se colapsan estos sistemas. Y hay una contaminación también que puede ser, como digo, por fallas de almacenamiento de estos sistemas. Esto se llama fuentes puntuales de contaminación. Pero, como le dije anteriormente, la mayor fuente de contaminación son lo que se llaman non-point sources, que están relacionados con el uso excesivo de fertilizante en agricultura. Esto es, como digo, a nivel mundial, en todos lugares, donde haya agricultura, hay contaminación de los agujeros someros y bueno, también en los agujeros más profundos. La otra también es zona urbana. Esta es la ciudad de La Plata, en Argentina. Son pozos que están siendo usados para producción. Y aquí ustedes ven cómo los nitratos han ido aumentando en el tiempo dentro de la ciudad. Este es el límite permisible para aguas subterráneas. Han subido aquí 80 ppm. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciudad? Aquí también en Canadá hacen lo mismo en zonas rurales. Lo que hacen, porque la municipalidad no puede dar aguas potables con más de este límite. Entonces, lo que hacen es mezclar aguas con distintas, de manera de bajar el nivel permisible, pero eso es una solución parcial. A largo plazo a lo mejor no lo van a poder hacer si se les contaminan todos los pozos. Entonces, esto se ve, como digo, no solamente en Argentina, en Brasil, en Santiago también. Hay muchas ciudades en que el sistema de alcantarillado está fugando y eso contamina también el recurso subterráneo. Entonces, en relación con el nitrato. El nitrato es importante saber que no es conservativo. O sea, es función de las condiciones de oxidorreducción del medio. El nitrato, si ustedes tienen fertilizante amoniacal, como como amonio, o urea, por ejemplo, o también urea de animal, por procesos de oxidación se produce nitrato. En la zona saturada, teniendo oxígeno, se produce nitrato. Ese nitrato puede ser asimilado por las plantas y después puede formar parte del nitrógeno orgánico en el suelo. Pero en caso en que por distintas razones el oxígeno es consumido en la zona saturada o en la zona saturada, el nitrato puede ser convertido a nitrógeno gas. Entonces, el nitrato, hay acuíferos en que tiene una condición natural y que el nitrato prácticamente no se encuentra debido a este proceso de nitrificación. Entonces, yo entiendo que ustedes, la mayor parte de ustedes han visto isótopos, pero voy a usar esto para recordar a la gente, porque voy a hablar de este término que está aquí, se llama delta por mil. Es la manera que nosotros reportamos los datos isotópicos. Entonces, básicamente, una razón es entre la composición isótópica de la muestra. Este es el oxígeno 18, el más pesado, el oxígeno más liviano, con respecto a una referencia. En referencia
que generalmente los valores se reportan con respecto a estos estándares internacionales. Entonces, como digo, el delta por 1000 es un valor relativo con respecto a una referencia o estándar internacional. Y lo que significa es lo siguiente. Básicamente aquí hay 4 compuestos. Tienen metano, biomasa, CO2, carbonato. Y aquí ven ustedes estos valores. Menos 70, menos 25, menos 10. Menos 70 significa que a la muestra es 70 por 1000 más empobrecida con respecto al estándar. Y esto es prácticamente igual a la composición isotópica del estándar. Entonces, este tipo de relación, por ejemplo, cuando yo me muevo desde metano a carbonato, significa que estos compuestos son más enriquecidos isotópicamente que el metano. Y esto lo van a ver más adelante cuando yo hable de procesos de denitrificación o también biodegradación de compuestos orgánicos. Van a ver que usted va a ver un cambio en la composición isotópica de valores de este tipo a valores más enriquecidos. Eso es, como digo, la manera de entender lo que se llama el delta por 1000. Entonces la pregunta, ¿por qué podemos usar isótopos para ¿cómo se llama? Para la parte de entender el ciclo del nitrato. Hay 2 cosas que nos interesa saber nosotros cuando trabajamos con nitrato. Una es fuentes de nitrato. ¿Cuáles son las fuentes de nitrato que están causando problemas en el acuífero? Segundo, ¿qué pasa con el nitrato en el sistema? Una cosa es tener fuente de contaminación y la otra cosa, ¿qué pasa con el contaminante en el medio? En el caso del nitrato, el nitrato puede ser también afectado por denitrificación a lo largo del flujo. Entonces, eso es bien importante cuando uno está trabajando con, ¿cómo se llama?, con pozos que están contaminados. En acuíferos, a veces el acuífero somero está contaminado, el acuífero profundo no está contaminado. La pregunta es ¿por qué? Es porque hay procesos de nitrificación en el acuífero profundo o porque el acuífero profundo está conectado a una zona de recarga en que no hay agricultura. En el fondo no entra nitrógeno al sistema. Entonces, esto básicamente, ¿en qué se basa? Es que la composición isotópica del nitrato es función de la composición isotópica del compuesto original, de donde viene. Pero otra cosa que es importante, aquí le estoy colocando los datos de orina de distintos tipos de animal. Estos valores tienen valores de 2, 1, 4. Es muy cerca de la composición isotópica de los fertilizantes, no es muy diferente. Pero hay una cosa que, por suerte, ocurre en la naturaleza, es que cuando ustedes tienen urea, cuando el pH es relativamente 8 o 9 en el suelo, entonces hay proceso de volatilización. Durante el proceso de volatilización se produce un fraccionamiento isotópico. Entonces, el amonio que queda en solución, en este caso que es volatilización, el amonio que queda en solución se va enriqueciendo el isótopo más pesado. Y por lo tanto, el amonio o nitrato, después que viene de un purín, en este caso, tiene una composición isotópica diferente que de un nitrato que viene de un fertilizante. Este es un ejemplo, por ejemplo, de laguna ¿cómo se llama? Zona agrícola, donde está cómo cambia la composición isotópica del nitrato. Porque básicamente son valores bastante enriquecidos, valores 20 por 1000, después llega a 10, después llega a 20 de nuevo. Todo esto es función de la volatilización. En este tiempo hay más volatilización en el verano que en el invierno. Entonces, esto después, cuando este tipo de nitrógeno entra al sistema, tiene un fingerprint que se llama diferente que el que viene del fertilizante. Y el otro proceso, como dije anteriormente, es de nitrificación, que es bien importante poder evaluarlo en aguas subterráneas. ¿Y cómo nos sirven los isótopos para esto? En el fondo, cuando hay denitrificación, el nitrato, las bacterias que están a cargo de este proceso, tienden a romper los enlaces donde están los isótopos más livianos. Entonces, el nitrato que va quedando en solución
se enriquece en el isótopo más pesado, en nitrógeno 15 y en oxígeno 18. Entonces, nosotros podemos seguir eso en agua subterránea y evaluar desde la zona de la fuente a lo largo del flujo. Si vemos nosotros un enriquecimiento en el isotópico en el nitrato, significa que hay un proceso de denitrificación, la concentración también baja y la composición isotópica sube. Y estos procesos es mediado por carbono o puede ser mediado también por sulfuros. La otra herramienta que usamos también en isotópica es para entender esto, de dónde viene esta cosa. Cuando este proceso ocurre, el sulfato que se produce tiene una composición isotópica que es similar a la pirita. Entonces nosotros lo usamos para entender cuál es el proceso que está controlando esta reacción. ¿Es carbono o es sulfuro? Entonces esto resume de alguna manera datos que hay en relación a distintas fuentes. Aquí tienen, en este rango están los fertilizantes, aquí tienen suelo, y aquí están lo que se llaman purines en esta zona, que son valores más enriquecidos, y a veces también nitrato que viene de pozo séptico. Este tipo de relación que usamos nosotros para el proceso, para entender fuentes. Y esto, cuando nosotros tenemos denitrificación, si tenemos un nitrato acá, entonces cuando hay un proceso de nitrificación, lo que pasa es que la composición isotópica cambia. Se va a valores más enriquecidos en isótopos más pesados, cambia en el nitrógeno 15 a valores más enriquecidos, pero también cambia en el oxígeno 18. Entonces, esta es la relación que nosotros nos permite, sin ninguna duda, postular de que si el nitrato empieza a desaparecer y vemos que hay un cambio en la composición isotópica, es relacionado justamente al proceso de denitrificación. Le voy a mostrar un caso de un estudiante mío, un estudiante chileno, que se llama Tomás Opaso. Yo por suerte tuve muchos estudiantes latinoamericanos. Tuve ticos, tuve brasileños, tuve chilenos, fue un grupo muy, muy bonito ese que llegó a Waterloo en un tiempo. Y se formó mucha gente, como digo, de Latinoamérica también en Waterloo. Entonces, Tomás hizo un estudio en la ciudad de Guelph, en Canadá, que es una ciudad que tiene ahora tiene unos 150.000 habitantes. Pero la fuente de agua para esta ciudad, a pesar de que estamos en Canadá, es agua subterránea. A pesar de que tenemos muchos lagos, mucha agua superficial, el agua potable para esta ciudad es agua subterránea. La pregunta es ¿por qué? Porque es mucho más barato tener pozo, un sistema de distribución dentro de la ciudad, mucho más económico que construir una pipeline o una tubería que venga de algún lago. Entonces, esta ciudad, como digo, se alimenta solamente de agua subterránea. Entonces, tienen como 18 pozos que están alimentándose, que alimentan esta ciudad. Y uno de los pozos, el Carter Well que está aquí, empezó a mostrar problemas de contaminación por nitrato. Entonces, la pregunta fue, ¿dónde está la fuente de contaminación de este nitrato? ¿Cuál es el sistema de flujo que está trayendo nitrato a este pozo? Aquí también está, aquí hay se llama Archeol Research Station, es un ¿cómo se llama? Un centro de investigación en agricultura, que está agua arriba de este sistema de pozo. El flujo es en este sentido. Entonces, esto es el nitrato que, como digo, con el tiempo empezó a subir. Empezó sobre el límite permisible de agua en el pozo municipal. Entonces, esto generó, como digo, el estudio que lo voy a mostrar más adelante. Entonces, una cosa que es bien importante, los isótopos es una herramienta, nada más. Es una herramienta más que se usa en un contexto hidrogeológico, que es muy importante. O sea, cualquier cosa que uno haga tiene que tener un buen contexto, un modelo conceptual de flujo. Entonces, la parte de caracterización geológica, caracterización hidrogeológica es fundamental para poder aplicar este tipo de herramientas, ya sea herramientas químicas o isótopos que son para responder ciertas preguntas
que a veces se generan en este tipo de estudios. Entonces, siempre hay, o sea, la caracterización requiere una caracterización geológica a través de pozos, a veces uso de geofísica. Y una serie de pozos para medir el nivel. Después, toda esa instrumentación se usa para la parte de muestreo de agua subterránea. Y también todo lo que es roca puede ser también usada para extracción, conocer un poco también la característica hidráulica de la roca y también hacer algún tipo de análisis de lo que se llama el pore water en la roca. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tipo de mineral existe en ese sistema? Esto es un mapa con o una figura con la geología de ahí, del sector. Es un acuífero Dolostone, no sé cómo traducirlo al español. Entonces, el flujo es en este sentido. Aquí está la estación de agricultura. El flujo es hacia el río. Aquí está el Carter Well. Entonces, básicamente, esta es una cross-section de la geología. Tienen un overburden que está aquí, que son materiales, arena y grava. Y después viene el sistema de roca. Y este que está aquí abajo, que se llama Rhode Island Gasport, es el principal acuífero en que se está bombeando agua para la ciudad de Guelph. Y aquí está el pozo del Carter Well. Carter Well es un pozo somero, que está básicamente bombeando agua de esta parte del acuífero. Aquí hay una formación bien importante que se llama la era Mosi, que funciona también como acuitardo en el sistema. Entonces, la primera, o sea, una de las cosas fundamentales es entender, para entender ¿cómo se llama? ¿Cuál es el movimiento del nitrato? Es en la parte de condición de óxido de reducción. Entonces, cuando hay oxígeno, el nitrato está feliz. Cuando no hay oxígeno, el nitrato puede desaparecer por proceso de nitrificación. Lo que vemos aquí vemos bastantes oxígenos altos. Después el oxígeno empieza a aparecer a valores más bajos. ¿Ven? Y el nitrato tiene un comportamiento opuesto. Tenemos concentraciones altas de nitratos en la zona donde hay oxígeno y después el nitrato también empieza a bajar. Entonces la pregunta es, ¿quién controla esto? ¿Es un proceso de denitrificación a largo flujo o puede ser también procesos de dilución? Son distintos flujos que algo con más nitrato, con menos nitrato, empiezan a mezclarse a lo largo del sistema. El sulfato también, como anteriormente dije, el sulfato también podría ser, a veces cuando el sulfato viene está participando en procesos de nitrificación, a veces se encuentran relaciones en que el nitrato es bajo y el sulfato es alto. Que esto justamente es lo que se ve aquí. En esta zona que está aquí, el nitrato es relativamente bajo y los sulfatos empiezan a ser más altos. Entonces uno también se plantea, ¿es una relación real? Hay una relación entre el aumento de sulfato y también la disminución de nitrato. Eso también se puede evaluar más adelante. Entonces, para esto, vemos este tipo de relación, ¿se fijan? Aquí tenemos nitratos como 10 ppm o más. Entonces, aparentemente en ciertas zonas hay una relación. El nitrato es bajo y el sulfato es bastante alto. Entonces, esta relación, ¿a dónde viene este sulfato? ¿Está de alguna manera asociado a procesos de denitrificación o es otra cosa? Entonces, cuando tenemos procesos de denitrificación, esto puede ocurrir por carbono o también puede producir por ese proceso. O sea, en este proceso, básicamente, el nitrato, dije anteriormente, con respecto a los isótopos del nitrato, el nitrato cuando es afectado por denitrificación,
la composición isotópica del nitrato empieza a cambiar. Va a valores más enriquecidos, más positivos. Y en este tipo de proceso se produce sulfato. Si ese sulfato viene de la pirita, el sulfato va a tener una composición isotópica que es función de este señor que está acá. Por lo tanto, nosotros podemos analizar los isótopos del nitrato, nitrógeno 15, oxígeno 18, y podemos analizar los isótopos también del sulfato para poder demostrar que este proceso está ocurriendo en el sistema. La pregunta, ¿y dónde ocurre también? Y aquí está, se fijan los valores de isotópicos en la concentración de nitrato, y vemos este tipo de relación. Pero vemos este tipo también de relación. ¿Se fijan? Aquí la concentración disminuye, pero la composición isotópica prácticamente no cambia, es la misma. Esto es lo que se llama un proceso de dilución, una mezcla de aguas con más nitrato con menos nitrato. Pero este proceso que está aquí es asociado a denitrificación. El único proceso que puede cambiar la composición isotópica a estos valores más enriquecidos, más positivos, es el proceso de denitrificación. Y eso es válido para los dos isótopos que están acá, que sería nitrógeno 15 y oxígeno 18, que muestran este tipo de relación. ¿Ok? Y eso nos da confianza de que realmente hay zonas en que hay denitrificación, que la concentración de nitrato está controlada por denitrificación. Pero ¿qué pasa con el azufre? Aquí están, ¿se fijan? Estos son los datos, concentraciones altas de azufre, tiene composición de menos 5. Y estos son otros nitratos que existen en el medio. Concentraciones altas, menos 5. ¿De dónde viene este sulfuro? Y esto es típico de sulfatos que vienen de oxidación de sulfuro, que están aquí. ¿Se fijan? Esto que está acá. Entonces, este aumento de concentración de sulfato es asociado al proceso de denitrificación. Y esto está comprobado por la composición tópica del sulfato. ¿Okay? Y también del oxígeno 18 en sulfato. Estos están acá, son típicos del proceso que vienen de oxidación de sulfuros. Y la pregunta, ¿dónde eso ocurre? Entonces, como se tienen, ¿cómo se llama? Testigos de roca, se puede hacer análisis de los minerales que existen ahí. Y aquí están los minerales que existen. Pues no puedo ver la tabla pero aquí hay valores que son bastante empobrecidos en oxígeno, en azufre 34 de la pirita. Esta que está acá tiene valores de menos 5, menos 6. Y esto que está acá, todos estos valores que están aquí están dentro también de los minerales de sulfuro que existen en la roca. Pero la pregunta, ¿dónde eso ocurre? Entonces, eso es básicamente en que la denitrificación está mediada por oxidación de pirita. Pero ¿dónde ese proceso ocurre? Básicamente, este tipo de información bastante detallada, lo que hay en el agua, en la roca. Después decir que aquí hay nitratos en esta zona, en la well formation, pero después prácticamente desaparecen. Y es porque en esta zona está este tipo de sulfuro que están acá. Las concentraciones de sulfuro son bastante altas en esta zona. Esta zona es la zona de más flujo y esta es la eramosa, como digo, que es justamente es un acuitardo. Entonces, este sistema que está aquí es donde en los procesos de denitrificación empiezan a ocurrir por la presencia, como digo, de sulfuros y también materia orgánica que existe en este tipo de sedimento. Entonces, en relación a la distribución, básicamente el nitrato está escurriendo a través de esta formación que está aquí. Básicamente. Y hay un nitrato que es afectado por denitrificación en esta unidad que está acá. Esta es la well formation, esta es el overburden.
Entonces el nitrato entra y prácticamente el flujo es a través de esta formación Wells que está aquí. Y después llega al pozo que está en la zona baja. Básicamente, este estudio mostró que el agua subterránea, como digo, depende también de las condiciones de oxirreducción. Y que la fuente principal, que no lo mencioné, es la zona agrícola. Básicamente es este centro de investigación agrícola que usa bastante fertilizante para su estudio. Y esa es la fuente prácticamente principal de contaminación de nitrato al pozo municipal. Entonces, básicamente, el nitrato también es afectado por denitrificación. Y el flujo, básicamente, cómo llega ese nitrato al pozo, está a través de se llama la well formation. Eso más o menos es un tipo de estudio, y como digo, con respecto a isótopos, la parte fundamental es entender un poco el sistema de flujo, la hidrogeología del sistema. Geología y hidrogeología son fundamentales para poder interpretar y responder preguntas con la parte de isótopos. Bueno, voy a cambiar de tema, vamos a entrar a los compuestos orgánicos. Alguien me tiene que decir a mí que ya está bueno, señor profesor Aravena. Pare, por favor. Entonces, porque yo cuando empiezo a calentar los motores, como se dice, no puedo seguir y seguir. ¿Entiendes? A pesar que estoy, ¿cómo se llama? Ya fuera de este negocio, ya no hago clases, ya no estoy en conferencias, no voy, entonces, pero todavía me gusta enseñar. Bueno, el asunto de compuestos orgánicos es un grupo muy grande, hay distintos tipos de compuestos orgánicos. Esto es los compuestos orgánicos de un estudio en Estados Unidos, en zona urbana, y que demuestra que la mayor parte de los compuestos orgánicos son compuestos clorados, básicamente. Excepto pero la mayor parte son compuestos clorados. Entonces, por eso los compuestos clorados son uno de los más predominantes y son los más complejos en términos de transporte. Esto también se aplica en Alemania o en Estados Unidos. Aquí muestra también que estos compuestos clorados son los más predominantes. Aquí también, en Europa es lo mismo. Después aparecen los compuestos de benceno asociados a petróleo. Benceno, tolueno que está acá. Entonces, aquí están, le da una idea más o menos qué pasa en la agua subterránea en general. Compuestos clorados generalmente son los más predominantes por bien los compuestos de petróleo. Los compuestos clorados son bastante complicados. Y sobre todo para ustedes en Costa Rica, que muchos de los pueblos están en roca, es muy complicado porque son más densos que el agua. Entonces tienden a infiltrarse y migrar y pueden empezar a acumularse en zonas de baja permeabilidad. ¿Se fijan? Entonces, estos señores crean unas plumas bastante complejas. No es fácil, sobre todo en roca fracturada, poder caracterizar, ¿se fijan?, las concentraciones o el comportamiento de estos compuestos en aguas subterráneas. Los otros señores son más fáciles porque generalmente tienden a estar en la zona más somera de la cueva. Lo del Napol, que son un poco menos densos que el agua. Entonces tienden a estar en la zona más somera. Por lo tanto, es más fácil poder caracterizar una pluma de este tipo de compuesto comparado a una pluma de un compuesto clorado. Estos son los componentes orgánicos que son más comunes. Tenemos con chlorinated ethanes, MTB, benceno, tolueno, naftaleno. Y todos estos compuestos tienen carbono y tienen cloro. Estos señores tienen cloro, carbono, hidrógeno. Estos señores tienen carbono, hidrógeno y también. Entonces, nosotros podemos
usar isótopos, porque todos estos señores tienen carbono y cloro. Tenemos los isótopos de cloro, 37, 35, y tenemos los isótopos de carbono. Para los compuestos orgánicos de petróleo tenemos compuestos carbónicos y tenemos hidrógeno. Entonces, son parte de la molécula. Entonces, son trazadores ideales para poder evaluar, como digo, el comportamiento de estos compuestos en agua subterránea. Entonces, rápidamente voy a mostrarle un poquito la metodología que se usa para esto, en la detección y la manera del muestreo. Entonces, la parte, como digo, el principio para todo este tipo de análisis se usa en el espectrómetro de masa, y hay que convertir el carbono del compuesto orgánico a CO2. Y también hay que convertir el hidrógeno del compuesto orgánico. Alguien está haciendo esa raya, no tengo idea qué está pasando, pero podemos seguir, se ve bien todavía. Y esto, el cloro, va a este compuesto que está acá. Entonces hay que hacer una transformación del compuesto, si queremos hacer análisis tópico del elemento, ya sea carbono, hidrógeno o cloro. Pero como trabajamos con mezclas de compuestos clorados, entonces lo que necesitamos es este tipo de equipo, lo que se llama compound específico. Isotope-análisis. En el fondo, lo que se hace, si tenemos una mezcla de TCE, cis y vinoclore, esto va a un inyector y va a un cromatógrafo de gases. Y este señor separa estos compuestos y donde va a un horno de combustión y los separa, por ejemplo, ¿se fijan? El TCE, cis y vinoclore. Después produce CO2 para cada uno de los compuestos. El CO2 después va al metrómetro de masa, que separa ¿cómo se llama? La señal de esto, por debido a las masas que tienen distintas. Y después podemos tener la intensidad y la razón isotópica de cada CO2 que viene de cada compuesto. Esto se llama Compound Specific Isotope Analysis. Lo hacemos para carbono, debemos hacerlo para hidrógeno, estamos haciendo compuestos de petróleo, o también cloro, en el caso de que hacemos cloro. Y ahí está la composición isotópica para cada de los compuestos. Entonces, esto se ve muy fácil, pero cuando las mezclas son complejas no es fácil como obtener un dato en la composición isotópica, o sea, de cada compuesto. Depende de las concentraciones. A veces hay que usar varios tipos de análisis. No, o sea, en una inyección ustedes es muy difícil que puedan tener datos para 3 compuestos. Y estos son los límites de detección. No sé si esto se puede mover ahí arriba. Voy a moverlo aquí por mientras. Entonces, aquí están los límites de detección. Lo más bajo, que se llama Purchase and Trap. Eso es lo que se usa más comúnmente. Porque ustedes se preguntan, ¿cuánto es el nivel de detección que tenemos con estos compuestos? Y podemos llegar a valores de menos de 5 ppb, parte por billón. Entonces, el límite de detección es bastante sensible. Ustedes pueden bajar a valores bastante bajos, que a veces, en la agua subterránea tenemos que manejar ese tipo de, ¿cómo se llama?, de concentraciones. Entonces, el límite de detección depende, como digo, generalmente lo ideal es trabajar no a los límites de detección, pero trabajar en el rango 20 ppb, 10 ppb, todo depende, ¿cómo se llama?, del tipo de estudio que uno está haciendo. Y generalmente en la parte de analítica, o sea, ¿cómo se llama?, del muestreo de este tipo de compuestos, básicamente se hace lo mismo que el muestreo cuando ustedes colectan aguas para concentración de compuestos orgánicos. Es exactamente la misma metodología. Usan exactamente el mismo tipo de vials, de containers o botellas para la parte, ¿cómo se llama?,
de muestreo. Bueno, nosotros cómo partimos con esta idea. Estamos hablando de 1995, ese fue uno de los primeros estudiantes que trabajó con nosotros bastante tiempo atrás. Entonces aquí hay compuestos orgánicos, lo que muestra esto, son compuestos orgánicos, no sé dónde está, aquí está, distintos industrias que producen estos compuestos. Aquí está Dow, ICI, PPG. Entonces, si ustedes ven la composición isotópica en carbono, por ejemplo, de este señor PCE, vemos aquí, acá. Entonces, vemos una diferencia isotópica entre este tipo de compuestos orgánicos y este tipo que está acá, que es bastante grande, 36 por 1000 a menos 24. Después, para TCI, vemos que también hay un cambio, pero en el cloro. Se fijan, parten de más 4 a valores de menos 2 por 1000. Entonces, cuando vimos esto, la pregunta es, empezamos a pensar, ¿podríamos usar isótopos para poder evaluar fuentes de contaminación y también procesos que afectan al contaminante a largo flujo? De ahí parte todo, con este primer paper en 1995. Bueno, ¿cuáles son las principales preguntas que hay que responder cuando se trabaja con este tipo de sistemas? Usted tiene una pluma, tiene un sin filtro, después genera una pluma, ¿cierto? Entonces, lo que interesa cuando uno está trabajando en contaminantes, ¿qué pasa con contaminante a lo largo del medio? Hay dos cosas, pregunta. ¿Dónde están las fuentes de contaminación? ¿Cuál es la fuente de contaminación que está produciendo esta pluma? Segundo, ¿cuáles son los mecanismos que atenúan la concentración del contaminante a largo flujo? Y el principal, proceso que causa un decrecimiento en la concentración del contaminante es biodegradación. Entonces, eso, generalmente, hay distintas maneras de poder evaluar el proceso de biodegradación. Se pueden colectar muestras, pueden hacer experimentos en laboratorio con sedimento del acuífero, a ver si se puede reproducir lo que está pasando en el acuífero. Se puede ver las condiciones de oxidorreducción también del sistema. Los compuestos clorados realmente tienden a degradarse cuando hay condiciones anaeróbicas. Y también, como digo, hay otro tipo de trazadores también para poder probar que este proceso ocurre. Pero también podemos usar isótopos. Yo lo voy a mostrar por qué, en qué se basa eso en relación a la parte de cómo podemos probar o usar isótopos para ver esa respuesta. Aquí hay otra serie de ¿cómo se llama? De aplicaciones de isótopos que es en la zona de los acuíferos, en esta zona que está aquí. A veces tenemos acuífero acá. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el contaminante? Porque a veces hay contaminantes que los compuestos clorados empiezan a acumularse en estos acuíferos. La pregunta, ¿hay impacto en el acuífero inferior? ¿Cuáles son los procesos que pueden controlar la concentración en el acuífero? Ese otro campo en que se aplica también isótopos. Pero obviamente eso no lo voy a hablar ahora. Pero la otra cosa también que se está usando bastante isótopo es para la parte de vapor intrusion. La intrusión de vapores en edificios o zona. Entonces la pregunta aquí a veces ¿es posible que el contaminante sea de una fuente interna o puede venir de la parte del acuífero, por difusión o advección hacia este sistema? Entonces, esa es otra aplicación de isótopos para poder evaluar fuentes, cuál es la fuente que realmente está aportando vapores dentro, lo que se llama vapor intrusion dentro del edificio. ¿Va a escapar esto? Bueno, ustedes lo han visto, pues tienen curso de contaminante orgánico. Voy a hablar un poquito de esto. Todo esto más o menos en el tiempo. Entonces, estos son los compuestos clorados que se usan, como digo, en limpiado en seco y también como solventes en la industria. Tenemos
percloretileno, TC. Y aquí, esta es la cadena de degradación hasta eteno. Lo ideal en esto, cuando tenemos este tipo de compuesto, es que lo ideal es que este señor se degrade completamente a eteno. Eso sería lo ideal en la naturaleza. Pero muchas veces las reacciones paran aquí, en este compuesto, desde el cis-DCI. Hay una serie de razones por qué paran ahí. O el otro problema es este señor, el vinochloride, cloruro de vinilo. Este señor, problema es que más, contaminante, y en términos de cáncer, este señor es mucho más complicado que este señor que está acá. Entonces, el hecho de que a veces se acumule este señor causa más problemas que tener solamente este compuesto en el acuífero. Pero este sistema es de PCE. Pero después hay una serie de cosas que complican la historia. A veces, por supuesto que no voy a entrar a esta, solamente les estoy mostrando que a veces hay otros también fuentes de este señor que está acá, que puede venir de ¿cómo se llama?, de la biodegradación de este tipo de compuesto. Este señor también puede venir de este tipo de compuesto. Entonces, estos señores, cuando a veces hay mezclas de estos dos tipos de compuestos que producen distintos productos de biodegradación. Entonces la pregunta es, ¿podemos usar isótopos para distinguir este TCI que viene aquí o este TCI que viene acá? Lo mismo el caso en el clorovinilo. Todos esos tipos de preguntas se pueden responder usando isótopos. Pero obviamente no voy a entrar a eso. Entonces, ¿por qué podemos usar isótopos? En el fondo, lo que pasa es que cuando hay biodegradación o hay un cambio, por ejemplo, el TC a cis, las moléculas más livianas, que están aquí, tienden a degradarse más rápidamente. Entonces, lo que se pasa es que si esta es la composición isótopica del compuesto original, empieza a cambiar a valores más enriquecidos. Y el compuesto, que sería cuando se transforma completamente a la composición isotópica, va hacia la composición isotópica del compuesto original. Esto es la razón por qué podemos usar isótopos, porque durante este proceso, este señal que va quedando en solución se va enriqueciendo en los isótopos más pesados. En este caso carbono, puede ser hidrógeno, cloro. Y en el caso también del clorovenilo pasa exactamente lo mismo. Cuando el compuesto de clorovenilo se transforma a eteno, la molécula más liviana se rompe más fácil. Y este señor, cuando la concentración baja del vinilcloro, la composición isotópica va a valores más enriquecidos. Entonces, nosotros podemos usar isótopos, porque la pregunta a veces es, con clorovenilo, si la concentración disminuye, ¿es debido a biodegradación o es debido básicamente a dilución, mezclas con aguas subterráneas que no tienen clorovenilo? Entonces, con los isótopos podemos responder ese tipo de preguntas. Y con esto, nosotros lo que obtenemos es lo que se llama el factor de enriquecimiento, que está aquí, que se puede calcular de este tipo de relaciones. Entonces, así muy simple, este factor de enriquecimiento nos dice a nosotros cuán sensible es un trazador para evaluar cómo se llama el proceso de nitrificación. Si este valor es alto, entonces es mucho más sensible, tenemos más posibilidades, podemos evaluar el proceso de nitrificación en aguas subterráneas. Entonces, cuando pasa esto de clorovenilo va a eteno, el eteno, la composición isotópica, va a la composición isotópica del clorovenilo, cuando todo el clorovenilo se transforma a eteno. Pero más adelante lo voy a mostrar que el eteno tampoco es conservativo en el medio. Este señor también puede ser afectado por biodegradación. No sé si voy a alcanzar a mostrarle eso, pero voy a tratar. Esto es un típico de lo que se llama microcosm experiment. Ustedes toman un sedimento del acuífero y reproducen las reacciones que ocurren en el acuífero. Aquí el microcosm, esto es PCE, concentraciones.
Entonces aquí empieza a bajar. Y empieza a aumentar la concentración de este señor. No está la. Voy a cambiarlo para acá, perdón. Entonces aquí está el PCI, ¿se fijan? Como va cambiando, baja. Después empieza a aparecer el TCI, que es este que está aquí. Y después empieza a formar el cis TCI. Y finalmente tenemos el vinyl chloride. Y después tenemos el eteno, que está acá. Y esto pasa con la composición isotópica del PC. El PC empieza a enriquecerse, se forma el PCI, que está aquí. Este es el cis, que está aquí. A medida que el cis se forma, después afectado por la biodegradación, el cis empieza a cambiar su composición isotópica a valores más enriquecidos cuando se transforma al cloruro de vinilo. Pero el cloruro de vinilo también empieza a ser transformado al eteno, que está aquí. Y finalmente el eteno llega a la composición isotópica del compuesto original del PCI. Esto es típico que pasa en un sistema que puede pasar en agua subterránea. Esto es una experiencia en terreno, en laboratorio. Entonces, básicamente, básicamente, esto es lo que pasa cuando la concentración de este es PCI, este es TCI, este es cis. Cuando esto ocurre, cuando la reacción es para aquí en cis, el cis tiende a la composición isotópica del compuesto original. Pero cuando el cis es también afectado por biodegradación, como en este caso, este es el PCI, TCI, después el vinyl chloride. Entonces, el cis empieza a cambiar su composición a valores bastante enriquecidos. ¿Por qué? Porque es afectado por biodegradación. En muchos acuíferos, esto es lo que pasa. El cis para. O sea, la reacción llega hasta aquí. Y esto lo podemos ver con la composición isotópica del compuesto cis. Porque cuando eso ocurre, el cis tiende a hacer esto, a la composición isotópica del compuesto de la fuente. Pero cuando el cis es afectado por biodegradación y empieza a formar el vinyl chloride, podemos ver esto. Se empieza a enriquecer en el isótopo pesado. Bueno, hoy me quedan, sí, todavía puedo. Pero tengo que dejar 15 minutos para preguntas, parece, ¿cierto? ¿Algo así? ¿O no, Marco? ¿Sí? No, yo creo que, Ramón, podríamos ir cerrando por aquí para dar espacio tal vez a las preguntas, si le parece. No se vea fresco, porque son 20 para las 4. 20 para las... Me quedan 20 minutos. ¿Cierto? No, déjame terminar con esto y se acaba. ¿Ya? Acuérdate que yo fui su profesor. Ya. Entonces, este es un típico, ¿me entiendes? De una pluma de un compuesto orgánico. Voy a terminar aquí con este ejemplo. Voy a ir relativamente rápido. Y esto se origina por un dry cleaner. Esto. Y aquí hay una serie de pozos, como digo, de monitoreo que están perpendiculares al flujo. El flujo es así. Y esto es lo que se usa en lo que se llama spaghetti tube. O sea, en el fondo es un multilevel con unas, no sé, con 20 puntos metrados o 25 puntos metrados en profundidad. Para entender la concentración. Y aquí tienen por qué la pluma se formó. Porque aquí había un ecotardo y se rompió. Entonces el contaminante migró y después migró hacia el río. Ahí está. El transecto lo vamos a mostrar datos de aquí y datos acá. Y ahí vamos a terminar. Solamente le quiero mostrar esto para ver la complejidad de este tipo de sistema. Estos son todos, estos puntitos que están aquí son todos puntos muestreos. Una campaña en este sitio era mucho más de 200 muestras. Yo creo que este es un sitio que batió el récord, el número de muestras que se colectaron. Pero miren dónde están las concentraciones altas, están aquí. Si no se tiene este tipo de instrumentación, no se puede realmente detectar dónde están las concentraciones altas de este tipo de compuestos. Y aquí está, para que vean eso. Esto es un metro prácticamente, en que las concentraciones están bastante altas, ¿se fijan?
Entonces, esto de arena, para que tengan una idea ustedes cuando trabajan en compuestos clorados. Aquí prácticamente no hay. Aquí arriba no hay prácticamente. Entonces, si tienen un pozo aquí, están bien. Otro pozo aquí, estamos perfectos. Pero si no tienen este tipo de instrumentación, porque esto es exagerado, pero si no tienen una instrumentación mucho más detallada, no pueden ver eso. Bueno, voy a terminar con esto. ¿Qué pasa con la parte isotópica? Aquí lo que se ve, esta parte que está aquí, tenemos un tipo de compuesto orgánico y acá tenemos otro tipo de compuesto orgánico. En el fondo hubieron por lo menos dos spill que se llama al sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con este sistema, cuando se habla algo del flujo? Esto está cerca del río, el otro transecto. Todavía hay concentraciones altas de PCE, pero el sistema es aeróbico. Por lo tanto, el PCE puede moverse sin problema. Entonces eso lo vemos aquí. Aquí tiene los valores menos 25 por mil todavía, están en este lado. Y los valores más empobrecidos que están acá, que sería la otra pluma. Pero podemos empezar aquí valores ya un poco más enriquecidos que el valor original. Porque cuando nos acercamos al río, básicamente, la composición isotópica empieza a cambiar, porque empieza a cambiar las condiciones de oxorreducción y por lo tanto el contaminante pues, empieza a ser afectado. Y después esta pluma llega al río, aquí te va a terminar, y prácticamente aquí ocurre el proceso de biodegradación del compuesto. Básicamente hay muy poco contaminante que llega al río. No tengo tiempo para mostrarles eso, por supuesto. En que nosotros probamos que el asunto de biodegradación era función de la descarga del agua subterránea en este tipo de sistema. En que hay zonas de baja permeabilidad y zonas de más permeabilidad. En zonas de baja permeabilidad había biodegradación hasta CO2. En sectores de alta permeabilidad, flujo más alto, prácticamente el compuesto orgánico llegaba al agua sin haber sido transformado. Eso yo creo que ahora sí que... todavía quedan 10.000. Está bien. Ok, señor Marco, profesor Marco. Estamos listos. Como usted quiera. Gracias por todo. Gracias, Ramón. Ingrid. Gracias. Gracias a Ramón por esta presentación tan detallada. Es un tema complejo y aquí se ha estudiado poco. En realidad se ha trabajado un poquito con nitratos, pero no con isótopos en compuestos orgánicos. Lo cual no quiere decir que no hayan plumas de ese tipo, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, es todo un desafío ese tema de la instrumentación. Por acá hay algunas preguntas, Ramón, que si gusta se las voy leyendo. Ok. La primera dice que si ha trabajado con contaminantes emergentes como productos de cuidado personal, fármacos de uso humano, agropecuarios, PFOs, etc. No, no, la respuesta es no. O sea, hay grupos que son bastante especializados que han trabajado en pesticidas. Es que uno de los, ¿cómo se llama?, desafíos de esto es que las concentraciones de pesticidas son muy bajas. Entonces, se está solamente a nivel de investigación. O sea, deben haber 3 grupos en el mundo que están trabajando porque toda la parte de extracción del pesticida y llegar a concentraciones que se pueden analizar es bastante complejo. Entonces, está a nivel de, ¿cómo se llama?, digamos, de investigación, pero no creo que vaya a llegar a un nivel aplicado. Muy bien, gracias. Luego dicen, ¿qué hubiera pasado si no hubiese pirita en el acuífero de Guelph? ¿Cuáles otros donadores electrones existen? El otro es carbono, porque también es ¿cómo se llama? Esta formación eramosa también es rica en carbono. En el fondo están los dos participando, carbono y pirita. Eso, no sé si hubiera sido suficiente el carbono para producir la denitrificación. Esa es otra pregunta, ¿me entiendes? Pero carbono a veces en algunos sitios puede
transformar el 80% del nitrato por medio de agua de carbono. Ok, en esa misma línea preguntan para el doctor Aravena, una forma de eliminar los nitratos en el agua es que con el oxígeno en la ecuación, pero ¿cómo se logra ese proceso en una perforación o naciente? Creo que tal vez están pensando en el proceso de desnitrificación, me parece a mí. Mire, la parte el problema con el nitrato es que generalmente es difuso. Obviamente tiene plumas bastante grandes. Entonces, o sea, haber procesos de remediación para nitrato no es factible o comercialmente no es fácil. Pero lo que se hace, hay, por ejemplo, en un estudio en Canadá, entre pozos, básicamente usted puede inyectar, por ejemplo, lactosa. Entonces puede cambiar las condiciones de oxidorreducción del medio, inyecta un material orgánico, causa que el acuífero sea condición anaeróbica y después el nitrato desaparece y después bombea. Entonces, al final lo que se trata es reducir las concentraciones de nitratos que están llegando a un pozo de producción. Eso se ha hecho y realmente funciona, pero es todo a nivel local, a nivel, ¿cómo se llama?, más de plumas difusa, es bastante difícil hacer eso. Gracias. Luego dice qué tipo de plaguicidas se usan en Ontario y si tienen contaminación por plaguicidas. En cuanto a los fertilizantes, ¿solo se usa abono orgánico? No, se usa también orgánico, no. Plaguicida, mira, yo no, ¿para qué voy a mentir? No tengo idea si hay ¿cómo se llama? Contaminación plaguicida, yo creo que no. O sea, no se habla, no se ha visto, no significa que no haya. Porque al final los grupos de investigación trabajan con problemas reales. Entonces, yo no he visto estudios en relación a plaguicidas, porque como digo, no significa que no existan en el acuífero, pero las concentraciones son muy bajas. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos contaminantes que a medida que las técnicas analíticas van mejorando, empiezan a aparecer. Antes prácticamente no se veían. Uno de los contaminantes urgentes es el 1,4-dioxeno. Ese es uno de los contaminantes emergentes que están ahora. Y antes no se podía medir porque no había una parte analítica, pero ahora se puede hacer y puede llegar a niveles bastante bajos. Entonces, eso de contaminación, de contaminantes a ese nivel, hay mucho en la Mediterránea, pero como digo, a medida que la analítica se mejore, van a empezar a aparecer. La pregunta, ¿cuál es el impacto desde un punto de vista de salud? Gracias. Bueno, estamos con el tiempo ya un poquito ajustados. Quedaron un par de preguntas. Dice, ¿cómo se realizan los ensayos de microcosmos en laboratorio? Y usted tiene unos señores que se llaman estudiantes, que son unos enanos que hacen el trabajo. No, en serio. Lo que se hace, básicamente, usted tiene que tener, ¿cómo se llama?, unas campanas en condiciones anaeróbicas. Tiene que tener sistemas en que pueda, ¿cómo se llama?, mantener condiciones anaeróbicas y que pueda tener un sistema en que va colectando muestras en el tiempo. Ya hay una metodología que es bastante estándar para hacer estudios de microcosmos, pero lo más complicado es mantener condiciones anaeróbicas, en el fondo que no entre el oxígeno al reactor. Por eso el microcosmos en condiciones anaeróbicas son mucho más complejos que hacerlo en condiciones aeróbicas con oxígeno. gracias. Si hay preguntas, como digo, me pueden contactar también. Si quieren cualquier cosa, usted le da el email a los muchachos y yo no tengo problema en ayudar. Bueno. O mandarle paper o cosas así. Si están interesados en algunas cosas.
Está bien, sí, porque han surgido algunas ya de último momento. Dice, ¿cómo podría mencionarse en qué medida análisis como estos se aplican en acuíferos del país y en qué medida ello es factible para implementar las políticas de protección? Híjoles. No, es que los isótopos, como yo dije anteriormente, los isótopos es para responder ciertas preguntas. Entonces, primeramente ustedes tienen que ver, o sea, tienen que caracterizar pluma de contaminante. Y después, depende de las preguntas que se quieren responder, ustedes aplican isótopos. No necesariamente hay que aplicar isótopos en todo caso. Lo que importa es caracterización de una pluma. Y después cuando salen preguntas relacionadas al comportamiento de la pluma, en relación, por ejemplo, a fuentes o procesos que ocurren en el contaminante a lo largo del medio, ahí se puede aplicar isótopos. No, ahora, por supuesto que en Costa Rica no existe. Ahora hay varios laboratorios industriales, o sea, industriales, las universidades también que hay. Los precios en un análisis muy barato, o sea, han bajado, pero todavía no es barato. Para los consultores, para la industria, desde el punto de vista no es nada, porque lo que ellos gastan en estudio de contaminación no son cantidades de plata que no tienen, los isótopos no es nada comparado con lo que ellos gastan. Pero para un proyecto de investigación es, ¿cómo se llama? Que se maneja con fondos restringidos. ¿Ya? Ahí las cosas son un poquito diferentes. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Ramón. Quedan un par de preguntas, pero yo tomé nota. Una es del colega Marcelino Losilla, que le manda un abrazo y está conectado aquí con nosotros. Ah, qué bueno. Y otra es de Johan Molina, me parece que es del SICA, entonces yo les voy a pasar sus correos tal vez para que ellos le hagan la pregunta. Y la mala noticia es que yo voy a llegar por allá el próximo año, así que... Eso no es mala, es buena noticia, aquí lo esperamos. De todas maneras, el próximo año voy, porque tengo que ir a visitar la calle La Amargura con mi amigo Marcelino Losilla. ¿Ok? Que estén bien, cuídense. Lo esperamos, sí, un abrazo a la distancia, Ramón. Y un abrazo a todos, que estén bien. Muy complacidos de haberlo escuchado, muchas gracias. Cuídense, ¿ok? Que esté muy bien. Ya, chao. Gracias. Bueno, y les invitamos a seguir escuchando las charlas. Agradecemos mucho al doctor Aravena por su tiempo y todos estos conocimientos que nos ha compartido. Esperamos algún día llegar a ese nivel de investigación que han realizado ellos en Canadá y en Norteamérica. Tenemos muchos desafíos en este tema, en la parte, no solo en la parte analítica, sino también en la parte de instrumentación en el campo. Ah, bien. Gracias, Ramón. Acuérdate que yo estoy jubilado como el profesor Losilla, así que voy a aparecer por allá. Okay. Claro que sí, aquí lo vamos a esperar, lo vamos a llevar a pasear y todo eso. Sí, porque yo no conozco nada de Costa Rica. ¿Cómo que no? Conozco la Agua del Paraíso y la calle de la Amargura, eso es todo. Está bien, bueno. Bien. Será un placer llevarlo a conocer Costa Rica. Aquí lo esperamos. Chao, Marcelino. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Ahí lo saludan también Roberto Ramírez. Saludo a todos a los viejos amigos de Costa Rica. Pura vida. Chao. Hasta luego. Gracias, Ramón.